Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este video donde estaremos hablando sobre la revista Mito. Nosotros somos Lucas, Isabel y Nasli y somos estudiantes de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta ocasión, mediante este video, queremos rendirle un homenaje a esta revista tan importante como lo fue Mito. Hablaremos sobre los referentes importantes, el contexto histórico y los inicios. Antes del nacimiento de Mito hay que también tener en cuenta el contexto histórico en el país, porque eso es de suma importancia. En Colombia, a finales de los años 40, se enfrentaba a una dura violencia debido a la guerra entre liberales y conservadores. Años después, cansados de esta guerra y tanta violencia que estaba colmando al país, asume el poder en la presidencia el coronel Gustavo Rojas Pinilla. Él asumió el poder de una forma no convencional, ya que fue un golpe de estado en el año 1953. Y lo que se suponía que sería una calma entre la guerra de liberales y conservadores se volvió en una muy fuerte dictadura militar en el país, ya que en el tiempo que gobernó como presidente Gustavo Rojas Pinilla, el país se sumió a esta dictadura, donde incluso hasta los medios de comunicación de la oposición al presidente fueron totalmente silenciados. Durante el tiempo de la dictadura, el papel de la iglesia también tiene una importancia muy grande. El gobierno de Rojas Pinilla en esta época le dio bastante concesiones eclesiásticas a la iglesia bastante importantes. El Estado adoptó un programa de alfabetización cultural popular que lo dirigía, como no, de las iglesias. Teniendo en cuenta todo esto de la dictadura militar, más el papel de la iglesia, que era sumamente conservador para la época, el nacimiento de Mito fue algo revolucionario, ya que Mito llegó con temas sin prejuicios, innovadores, llegó con un panorama totalmente diferente a cambiar la escena cultural y literaria del país. Citando las palabras del mismo Gaitán Durán, él dice: "Rechazamos todo sectarismo, todo sistema de prejuicio. Pretendemos hablar y discutir con gentes de todas las opiniones y de todas las creencias. Esta será nuestra libertad". La creación de la revista Mito proyecta un panorama de la Colombia cultural. En el comité patrocinador, sumado a sus dos fundadores, Hernando Valencia y Jorge Gaitán Durán, aparecían escritores reconocidos como Octavio Paz, Ricardo Lachmann, León de Greiff, Jorge Luis Borges, Luis Cardosa y Aragón. Dentro de los aspectos destacables de la revista Mito vale la pena mencionar que, además de que sus escritores hacían una descripción de la situación de Colombia en ese entonces, cada sección de Mito contaba con publicaciones relacionadas con textos literarios, literatura, notas de cine y pintura. Así, la revista se convirtió en una de las expresiones más claras y consistentes de la generación de los años 50 y logró alcanzar uno de los logros más representativos de las revistas culturales y literarias: promover ideas de vanguardia y modernizar al país literario. Algunos autores y escritores que orbitaron alrededor de Mito, además de los que ya se han mencionado en la presentación, aparecían Aurelio Arturo, un poeta de singulares melodías y grandes evocaciones, y Héctor Rojas, poeta del misterio. El mito, referentes. La revista Mito emerge en un marco muy bien definido, con referentes políticos, históricos, sociales y epistemológicos en una sociedad tradicional que aún se define entre lo tradicional, lo moderno y lo posmoderno, con un atraso en el desarrollo material, tecnológico e intelectual tanto en sus zonas capitales como en sus zonas rurales. El mito expresa no la creación de un mito fundacional, sino se podría decir su deconstrucción, su fragmentación, la posibilidad de la crítica a lo ideológico, político, económico y epistemológico que siempre hemos pretendido ser. Los sistemas de pensamiento filosófico en la lengua española no transitan la filosofía en tanto tal,
sino que transitan en la literatura. Fue el acertado diagnóstico de Miguel de Unamuno en el análisis del Quijote. En este sentido, solo es posible encontrar nuestros sistemas de pensamiento a través de los ensayos, la literatura y el arte. Los referentes personales en la creación del mito son 4 amigos, todos estudiados en lenguas y filosofía, unos de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. Sus vidas y sus aspiraciones están, como todo en nuestro país, contaminado de la ambición política, de la vida privilegiada que da vivir del Estado. Fueron muchos diplomáticos en otras latitudes, sin embargo, eso no quita el mérito de pensar lo que somos a través de la lengua. Los miembros principales son Gaitán Durán, poeta y crítico colombiano, nacido en Pamplona y fallecido en Guadalupe, Francia, estudió Derecho en la Universidad Javeriana. Rafael Gutiérrez Girardot, filósofo y abogado de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional, doctor en filosofía en la Universidad de Friburgo, fue estudiante de Martin Heidegger. Eduardo Contelemus, filósofo de la Universidad Nacional, y Hernando Valencia Goeckel, filósofo de la Universidad Nacional. Pensar los referentes es pensar también sus lecturas y sus saberes. Habrá que decir que los referentes son también la emergente filosofía francesa, con Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Georges Bataille, la filosofía de la sospecha, con Marx, Nietzsche y Freud, la literatura colombiana y latinoamericana de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como lo son Tomás Vargas Osorio, León de Greiff, Borges, entre otros. Para finalizar y mencionando lo que anteriormente hemos hablado, es de suma importancia el papel que Mito dejó en el país. En una época de poca libertad de expresión, en un país sumamente moralista y conservador, llega esta revista a cambiar toda la escena. La revista Mito dio un vuelco a los pensamientos con grandes contribuyentes, con pensamientos críticos y vanguardistas. Gracias a Mito llegó la modernización de la literatura en Colombia, dejando un legado cultural, intelectual y artístico que hasta el día de hoy sigue teniendo gran importancia.